Hebreos capítulo 11, versículos del 17 al 19. Este es el octavo estudio de la fe. ¿Lo tienen, hermanos? Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites, el poder estar en tu casa, el reunirnos, Señor, como lo que somos, parte de la gran familia de la fe, y venir, Señor, con ese corazón dispuesto a que hables a nuestras vidas, para las personas que necesitamos de ti, Señor, a pesar de lo que somos, pero necesitamos siempre de ti y tratamos de hacer lo correcto, Padre, para tu agrado. Ayúdanos por medio del Espíritu de Dios para dar una sana interpretación de tu palabra, Señor. Limpia nuestro interior para que podamos recibir lo que tú tengas preparado. Y esto es para beneficio nuestro y gloria tuya. En tu nombre, Señor, hemos orado con acción de gracias. Amén y amén. Yo creo, iglesia, que el Señor ha permitido hasta este momento que toquemos en base a ese precioso libro o epístola, como usted le quiera llamar, y como muchos estudiosos de la Escritura le llaman el libro a los hebreos por el contenido grande que tiene doctrinal. Dios tiene que haber hablado a nuestras vidas, hermano, para que nosotros en realidad podamos entender algo tan grande que muchos de nosotros lo hemos minimizado, como es el hablar de la fe, el decir que estamos caminando en la fe. Y por medio de estos grandes ejemplos, estos grandes hombres, pues me atrevo a decir de que sí, a mi vida ha hablado el Señor. Yo creía que podía manejar la fe, creí que había dado pasos de fe, pero me doy cuenta de que no era la fe que las Sagradas Escrituras enseñan, la fe que agrada al Señor. Y nuestras vidas muchas veces no le agradan al Señor porque dice que sin fe es imposible, dice, agradar a Dios. Entonces, con todo este tiempo que el Señor ha permitido que vengamos hablando de estos grandes hombres y cómo Dios se manifestaba en sus vidas, y cómo personas como usted y como yo, con problemas idénticos, si usted le quiere llamar, hasta más grandes o más pequeños, pues pudieron solucionar sus problemas por la confianza que tenían en Dios. El domingo pasado dijimos algo que espero que algunos le hayamos puesto un poquito de atención, que la Sagrada Escritura nos enseñó de dos tipos de fe: una fe fuerte y una fe débil. Pero la fe débil, cuando va de corazón, es una fe que a Dios le agrada. Porque si usted recuerda cómo lo manejamos, fue con el personaje que cuando Jesús le dice de que si cree que él puede hacer lo que le está pidiendo, inmediatamente el padre del joven que llevaba, que los demonios lo atormentaban, le dijo que sí creía. Pero en ese momento el padre reaccionó, porque hay una coma en el texto, y a mi parecer ha de haber meditado él cuando le dijo sí creo, porque inmediatamente después de la coma le dice: ayuda a mi incredulidad. Y si Jesús sanó al muchacho es porque creyó en la fe de él y le ayudó, le dio fortaleza, así como le dio a Sara para poder creer lo que le estaba ofreciendo. Y vimos también la fe fuerte, la fe que aquella aguerrida que sale del corazón de la persona, que se mantiene, como la de los dos ciegos.
que buscaron a Jesús y Jesús le dijo, según a tu fe, les sea hecho el milagro. Y ellos lograron ver. Entonces la fe, ellos recibieron la vista por la fe de ellos, habiendo puesto la mano del Señor. Y la estuvimos explicando y nos gozamos en eso que estuvimos hablando. Pero también hay otra cosa. La diferencia entre Abraham y otro personaje. Abraham, ante el pedido de Dios, que ha sido tremendo, hasta se le llama el padre de la fe, en ningún momento puso ninguna objeción, sino que solamente recibió lo que Dios le pedía y comenzó a actuar. Así como cuando al principio, que ya también lo vimos, el llamado que tuvo, cuando Dios le dice a él que salga de su tierra y de su parentela a una tierra que le mostraré. Es que para mí eso es grande y eso a mí me encanta. Me encanta meterme en el personaje. Yo les decía hoy a las 10 de la mañana, hermano, mire, cuando nosotros solamente leemos las Escrituras, la mayoría de textos grandes como este, la vida de Abraham, de Noé y todo, uno hasta lo puede ver como un cuento, una narrativa, algo de Alicia en el País de las Maravillas, y que qué bonito, y que entró con los animales a la arca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando nos metemos en el personaje, las cosas cambian. Cuando usted está leyendo el texto y se mete en el personaje de Abraham, lo que Dios le pidió, que usted estando en su casa, Dios le hubiera dado esa orden, y usted entra y usted sabrá en ese momento, pierde que las cosas cambian. Porque en ese momento usted se da cuenta de cómo es usted, de qué tanto es su creencia hacia Dios, de que si en realidad esa obediencia que decimos somos obedientes a la palabra del Señor, ahí se manifiesta. Porque es grande ese momento y ese paso que Abraham da a una tierra que te mostraré. ¿Y para dónde agarro? ¿A la derecha o a la izquierda? Así que vos solo sabrías abrir la puerta y andate, que yo te voy a empezar a dirigir. Entonces, cuando uno se mete en eso, hay otra perspectiva para analizar, para ver y admirar en realidad lo que estos grandes hombres hicieron. Como decía anteriormente, Abraham no renegó ni objetó, obedeció. Pero hay otros casos, iglesia, que debemos de analizar, porque de lo que se trata es buscar hasta donde se nos es posible conocer a Dios. Porque Dios no obra solo de una manera. Así como obra conmigo, no obra con usted. Como obra con usted, no obra conmigo, hermano. Él directamente con una persona. El trato es directo. Y podemos ver o recordar el caso de Gedeón en el capítulo, no lo busquen, en el capítulo 6 de Jueces. Dios le dice a Gedeón que él va a salvar a la nación de Israel. Por lo tanto, tiene que ir a combatir. Pero Gedeón era una persona de un carácter, o sea, él no se valorizaba mucho. Y entonces viene él con todo su buen corazón hacia el mandato que Dios le da, le dice, Señor le dice, sí te voy a obedecer. Lo estoy parafraseando porque no tengo el texto, lo estoy parafraseando. Aquí hay un vedón, le dice. Si este vedón, le dice, mañana con el rocío de la noche sale mojado y solo él y no se moja alrededor de la tierra, yo voy a entender que tú quieres que yo vaya a la batalla y que la victoria va a ser mía. Al día siguiente amanece y se cumple lo que Gedeón le había pedido a Dios. Fíjese usted la fe. Vimos el caso de Abraham, que él solo obedeció y Dios respondió a todos los pedidos de Abraham. Al día siguiente que amanece, Gedeón ve la situación
y hasta escurrió el vedón porque chorreaba agua y todo. Y le dice con temor a Dios, que tu ira, le dice, no se encienda hacia mí, Señor, pero quiero otra prueba. Que el rocío, le dice, moje toda la tierra alrededor del vedón, pero que el vedón esté seco. Al día siguiente amanece, inmediatamente sucede como Gedeón le había pedido y Gedeón va a la guerra. ¿Por qué digo eso? Porque pueden haber momentos en su vida o en mi vida que Dios le esté diciendo algo y a usted le parezca tan imposible aquello a su personalidad, que usted con todo el derecho, con todo el temor, con todo el respeto hacia su Creador, usted puede preguntarle o decirle al Señor, tipo Gedeón. La Biblia lo dice, la Biblia lo enseña. Y todo lo que está en la Biblia, como dijo Pablo en Corintios, todas esas cosas que nos dice como ejemplo, ¿para quién? Para la iglesia. Entonces lo podemos aplicar nosotros a nuestras vidas. Hay una autoridad que nos da la palabra para poderlo hacer. Entonces eso lo llena a uno de qué, de bonito, pues vaya, las diferencias. Abraham no pidió ninguna prueba, Abraham actuó. Gedeón no. Entonces esto me ayuda más a mí porque digo, en un momento que Dios me pida algo que mi mentecita chiquita, finita, no logra entender la magnitud de lo que Dios me está pidiendo a mí, con todo el respeto y con todo el temor a Dios, yo le puedo preguntar a Él, le puedo decir, Señor, dame una evidencia de que el paso que voy a dar, Señor, es porque tú, y quiero, Señor, esta manifestación. Pero eso tiene que ser que sale de lo más profundo de su ser, como salió en el caso de Gedeón. Entonces vemos y estamos tratando de conocer la forma como nosotros podemos accesar a Dios. Ojalá pudiésemos tener la obediencia, ojalá pudiésemos tener la relación de Abraham con Dios solamente para actuar. Pero si no, ahí está el caso de Gedeón para que nosotros nos ayude a poder entender que, vuelvo a repetir, con el respeto hacia el Creador, usted le puede pedir, Señor, estoy confundido, ¿y por qué no, pues? ¿Y por qué no manifestar lo que somos, pues? ¿Y por qué creer que somos los grandes cristianos si caemos? Entonces, con toda la confianza del mundo, llegarle a Él y que Él vea nuestro corazón, que en realidad necesitamos esa evidencia para dar el paso. ¿Por qué? Porque si no me hundo. Esos son los casos, por eso es que es interesante, hermano, leer las Escrituras. Esto no crea que yo lo traía, sino que pensando hoy, ¡pum!, se me viene el caso de Gedeón a la mente. Y comencé, ¡ey, qué bonito!, dije yo. Que ayuda en lo personal y ayuda para mis hermanos, para que nos demos cuenta de la forma como nosotros podemos llegar ante nuestro Señor. Y aquí hay algo muy importante, hermanos. Dice el versículo 17, que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito. Aquí hay algo muy interesante, porque esta es una orden bien impactante, hermano. Como le digo, póngase usted en el plan de Abraham. Póngase usted en un momento que Dios le pidiera algo como esto. La forma como usted reaccionaría. ¿Qué pensaría de Dios? Porque Dios aquí le está pidiendo a Abraham algo que él prohibía. Fíjese bien lo que le digo. Dios le está pidiendo a Abraham algo que Dios prohibía, que era el holocausto de un humano. Vaya conmigo usted a Jeremías capítulo 7.
en lo que usted lo busca, y vamos a leer los versículos del 30 al 31. Pero además de lo que le estaba pidiendo, eso, recuerde lo que Abraham podía estar pensando, que Dios le estaba quitando la promesa que él le había dado, de donde iba a salir una nación grandísima. Entonces todo esto estaba trabajando en la mente de Abraham, hermanos. Por eso le digo, cuando uno lee las escrituras así nomás, pues de corrido se va, pero cuando usted se detiene y analiza todo el contexto de la vida de Abraham, y este hombre diciendo, pues sí, me lo da. Me dice que de estos lomos van a salir una gran nación, tan grande como, innumerable como las estrellas del cielo y como las arenas de la mar. Y entonces, ¿cómo es esto, pues? Y que lo mate, que lo sacrifique, que lo den en holocausto. Y estas son las cosas que uno, por medio de las escrituras, aunque no la aclaren directamente después, tiene que comprender. Porque la prueba que Dios le hizo a Abraham implicaba una orden de hacer algo que él prohibía en otros pasajes. Dice Jeremías capítulo 7, versículo 30. Dice, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Verso 31. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para quemar al fuego a sus hijos, o sea, para ofrecerlos en holocausto, y a sus hijas, cosa, dice, que yo no les mandé ni subió de mi corazón. Y se lo estaba pidiendo a Abraham. Entonces uno se podría preguntar, ¿y por qué Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a Isaac? Y la Biblia en sí no trata específicamente la respuesta a esta pregunta, pero por medio de las Sagradas Escrituras, en todo su contexto, podemos elaborar nosotros algunas respuestas. Por ejemplo, sin la respuesta de Abraham a la orden de sacrificar a Isaac, nos resultaría a nosotros, como lectores y creyentes, conocer todo lo que implica la fe. Dios utiliza la fe de Abraham como un ejemplo de la clase de fe necesaria para la salvación. Caminamos por fe, no por vista. Entonces, cuando entendemos este concepto nosotros de la magnitud de la confianza de un ser humano a Dios, y que se desarrolló y que se cumplió hasta donde Dios permitió que llegase su orden, vemos nosotros lo que es la verdadera fe. Vemos nosotros lo que en realidad es la verdadera obediencia a Dios. Y eso me hace analizarme a mí hasta dónde soy obediente yo a Dios. Hasta dónde yo puedo analizar algo que Dios pida de mi vida. Hasta dónde tengo yo gobernando a Dios en mi vida. Y cuando yo me hago ese examen, salgo aplazado. Salgo aplazado. ¿Por qué? Porque lucho y trato de verme en la vida de un hombre que es una realidad. Que le están pidiendo algo que él ama. ¿Y será que Dios es injusto? No. Pues dije que esas son todas las cosas que debemos de entender. Por eso dice, sin la respuesta de Abraham a la orden de sacrificar a Isaac, sin esa prueba nos resultaría difícil conocer todo lo que implica la fe. La obediencia, el soltar todo aquello que nos tiene atados
y liberarnos ante las peticiones de nuestro Creador. Entonces aquí una pregunta sencilla, hermano, que uno se puede hacer o ahorita o en su casa, o si tal vez uno se acuerda después de lo que se ha hablado aquí. Y yo haría eso. Y yo me dejaría ir. Porque cuando yo comienzo a ver este tipo de fe, me confronta mi fe. Y es donde yo me doy cuenta de que, ¿y dónde está mi fe, pues? Y la otra cosa es que la orden de Dios de sacrificar a Isaac fue un ejemplo de obediencia absoluta. Después de que Dios le diera la orden en Génesis 22:3 y le dice: y Abraham se levantó más de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No hubo demora, ni preguntas, ni discusiones en la orden, solamente obedeció. Distinto, fíjese bien, hermano, distinto al caso de Gedeón. Pero los dos están con el apoyo de Dios. A esto hay que ponerle un poquito de atención. Uno pidió una evidencia, el otro obedeció de un solo, pero los dos llevaban el apoyo de Dios. Esto debe hacernos de pensar un poquito, de conocer nuestro interior hacia Dios, de que si nosotros somos honestos ante Él, cualquier cosita la podemos hacer, como aquel que le dijo: ayuda a mi incredulidad. Dios vio el corazón del hombre, que quería caminar en la fe, pero que podía caer, y él no quería caer, quería creer. Pero hay peticiones que llegan a nuestras vidas, hermano, donde usted no se sienta mal, porque es algo que no hemos logrado nosotros llegar a un caso como el de estos hombres. Y si usted no tiene esa fe de Abraham, entonces váyase como Gedeón. Y esas son las cositas de la Biblia que me regala a mí. ¿Para qué? Para poder entender cómo son los designios de Dios, hasta donde Dios me permite que yo hable con Él para ciertos eventos de esa naturaleza como el que estamos viendo. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y Abraham solamente recibió la orden y salió. Ahora bien, la fe tiene que llevar obras. Y es el caso que estuvimos viendo también en la mañana del apóstol Santiago. El apóstol Santiago, en su epístola, en el capítulo 2 y los versos del 14 hacia abajo, sus siguientes, él habla acerca de la fe con las obras. Y dice que la fe sin obras es muerta. Y este es un punto, iglesia, que ha causado problemas, le cuento. Por falta de conocimiento, por falta de enseñanza, no sé. O por falta de la persona que no quiere en realidad entender, meditar, como dice Cristo: escudriñen las Escrituras, hombre, métanse en las Escrituras. Tergiversan. Y este texto, esos textos que le acabo de decir, esos versículos, han ocasionado problemas siglos atrás y siguen ocasionando problemas, porque no logran entender, y en primer lugar, la gracia. No logran entender aquello de que salvo siempre salvo, y cada quien lo agarra a su forma de conveniencia. Ese salvo siempre salvo ha sido el problema que nos ha metido a las denominaciones bautistas, más que todo, que venimos de la línea del tabernáculo que pertenecemos nosotros. Y no es porque sea una herejía, porque no, yo creo que salvo siempre salvo. Es la forma, tal vez, como por tiempo no se ha explicado.
Es como yo lo tomo porque a mí me conviene de esa manera. A mí me han dicho que salvo siempre salvo, y es cierto, yo hice una oración y aquí estoy con todo. Pero no hay ningún cambio en mi vida, no hay una buena obra, no hay un agradecimiento hacia Dios. La verdad es que la Biblia me apoya cuando digo que si soy salvo es para toda una vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a morar en mí y me sella, indiscutiblemente, y pertenezco a Él y nadie me lo puede arrebatar. Pero yo tengo que dar evidencias de eso. No tengo que gritarlo, tengo que dar evidencias. Tengo que hacer obras que se vean, que no las diga, pero que se vean que hay un cambio de actitud, un cambio de persona en mi vida. Que mi entorno lo note. Pero sigue siendo, no, ¿y cómo era antes, pues? ¿Y quién es el perfecto en esta vida, pues? O la perfecta, ¿quién es? ¿Quién es el que de repente el carácter no le cambia en un momento? ¿Quién? ¿A dónde está ese perfecto? No hay. Ya son complicaciones que dan. Entonces todos tenemos problemas, pero la salvación te ayuda a detectar esas cosas en tu vida y a luchar por cambiarlas y mejorarlas. El que solo dice salvo siempre salvo, ese no le importa. Ese anda viviendo su vida como él quiere. Entonces, un personaje de los tiempos, de los siglos pasados, Martín Lutero, era un hombre que andaba queriendo vivir su vida agradando a Dios porque era su corazón, él quería agradar a Dios. Pero lo quería hacer a su manera, lo quería hacer con obras, lo quería hacer con castigo, lo quería hacer con situaciones de esa manera, a tal grado que cuando se le venían malos pensamientos a él, y esos malos pensamientos él en el momento no los podía sacar, se encerraba en su cuarto y ahí comenzaba él a flagelarse, creyendo que eso iba a agradar a Dios. Cuando de repente la misericordia de Dios llega a la vida de este hombre, un monje, y comienza a estudiar sistemáticamente el libro o la epístola a los romanos. Y llega al capítulo 1, versículo 17, donde dice que el justo por la fe vivirá. Y eso impactó la vida de ese hombre. Y empezó su vida a cambiar. Y entendió lo que era la fe y comenzó y se enamoró y siguió. Pero de repente llega y comienza a estudiar la epístola a Santiago. Y cuando él llega al versículo 2, se queda traumado. Y él dice, y comienza a criticar la epístola a tal grado que dijo que esa epístola, dijo, no podía ser de ningún discípulo. Y la denominó la epístola de paja, así, literal. La epístola de paja, así no la pudo entender. En ese momento lo desconcertó. Cuando uno estudia, hermano, uno no es que se compare con nadie, hermano, si uno sabe lo que uno es y que es la misericordia de Dios lo que lo tiene aquí a uno. Pero hay cosas que uno lee y dice, ¿cómo es posible que no haya podido entender? Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Yo tenía hoy es pastor, somos primos y hemos crecido juntos. Y él quería, en el tiempo de la guerra, que yo me pasara a las asambleas de Dios. Luchó conmigo, primo, véngase para acá, que mire que aquí la teología es pura, que no sé qué. Llegó a tal grado que ellos le llaman, ¿cómo le llaman al colegio de teología de ellos? El bíblico, no sé cómo. ¿Cómo? Sí, pero también, bueno, Betel, me inscribió él en la Josué en San Salvador.
mire primo que vamos a recibir y tal pastor va a dar estas clases de Watchman Nee, me dijo. Y me interesó y fuimos. Pastorazo el que nos daba las clases, muy respetado por mi persona, lo conozco. El único bautista era yo. De ahí todas asambleas de Dios. Y el primer día hablan de las lenguas. Entonces este pastor que predica todos los días por televisión, y le digo muy respetado y todo, dijo algo. La persona dijo que no habla en lenguas no es salva porque no tiene al Espíritu de Dios en su vida. Yo nunca he hablado en lenguas, hermano. Al día siguiente yo ya no volví. ¿Por qué? Yo tengo, hermano, mi posición. Yo no estoy hablando que conozco toda la verdad. De donde yo nací, que es en esta doctrina, en esta denominación, a mí me enseñaron eso y la Biblia demostró que es cierto, pues. Porque cuando usted lee Corintios, dice, y comienza Pablo a hablar de la lengua y él explica la forma como hay que llevar eso. Pero por último dice, este don es dado para los incrédulos, dice. Entonces eso le manda el libro de los Hechos a usted. Cuando bautizaban los apóstoles y todo, a personas gentiles y todo que no conocían nada, el Espíritu Santo llegaba y los hacía hablar en lengua. ¿Quiénes eran? Unos incrédulos. Y Pablo dice, yo hablo más en lengua que todos ustedes, dice, pero es mejor 2 palabras que se entiendan. Entonces dije, ¿cómo va a ser eso, pues? Entonces, no solo porque el pastor lo dice, no solo porque esto lo dice, es cierto, es la Biblia, hermano, la que manda. Y es la que los pastores debemos de estar diciéndole a la congregación, hermano, escudriñen las Escrituras. Hermano, sea como los de Berea. Después del sermón, si hay algo que le gustó a usted, váyase en su casita a la Biblia y vea si es cierto lo que el pastor dijo. Si está de acorde a lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Entonces, para mí, eso le faltó a Martín Lutero. Que tal vez no tenía quien lo guiara. Y él cuando entró a esta epístola se trastornó y dijo que Santiago se contradice con Pablo y que no, dice que la fe es la fe nada más sin obras. Vea usted lo que dice Pablo. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Y póngale atención a ver qué piensa usted, hermano. Este es el apóstol Pablo que le escribe a los Efesios. ¿Lo tienen? Me interesa que lo tengan, hermanos. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso Pablo lo está escribiendo. Y esto dice, no de vosotros, pues es un don de Dios. Verso 9. No por obras, fíjese bien, hermano, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces yo creo que Santiago hasta aquí leyó y ya no siguió leyendo. Aquí dice cabal, haber dicho, Pablo dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Fíjese bien, para que nadie se gloríe. Baje al versículo 10. ¿Lo tiene? Pues sí, aquí es donde yo necesito, iglesia, de que usted lea, que no solo porque el pastor dice esto, no, hermano. Léalo y absórbalo usted y analícelo. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Se contradice Pablo con Santiago. Pablo está hablando de las buenas obras, que hay que hacer obras, las cuales, dice, Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas. Hoy vaya a la epístola a Tito, capítulo 3, versículo 8.
¿Lo tiene? Tito, capítulo 3, versículo, yo se lo leo. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Entonces, lo que pasó es que el apóstol Martín Lutero no entendió lo que Santiago estaba escribiendo. Santiago lo que estaba haciendo es: tu fe debe dar evidencias que tiene una fe salvadora. Y eso es lo que Santiago estaba escribiendo, pero él no lo pudo entender. Y en Santiago capítulo 2, versículo del 15 al 17, yo se lo voy a leer por cuestiones de tiempo, dice lo siguiente: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Lo que nos pasa a todos, pues. Yo decía algo y lo vuelvo a repetir sin deseo de molestar a alguien. Los cristianos, los que la llevamos de los grandes religiosos, llega alguien a solicitarnos un favor, que tiene hambre, que tiene necesidad de tal cosa, ¿y qué hacemos? Venga, hermano, oremos. Él no quiere oración, él necesita. Hay momentos que hay que orar, hermano, pero hay momentos en que hay que actuar desde la fe. Tengo fe en algo, sí, pero que se demuestre que tengo fe. Entonces Santiago la compara con eso. ¿Y por qué no te metes la mano a la bolsa? Y si andas ahí tu dolarcito, tu algo, le cumplís la necesidad a tu hermano. Actúas. Porque en el momento no va a llegar el maná, y el hombre en el momento necesita un alimento, necesita una medicina, necesita un cambio de ropa, necesita cualquier cosa, pero te lo está pidiendo ya. Y la Biblia te apoya que hay momentos de orar y momentos de actuar. Cuando uno ya ve el poder de Dios y lo que Dios hace, el momento de la oración, uno puede abocarse a la oración, pero uno sabe, va a un hospital usted, va a esto, pues el hombre está muriendo, ore por él, no le va a llevar un pan tampoco, ¿verdad? Tiene que hacer la cosa correcta como es. Pero cuando alguien se le acerca a uno, él necesita que usted actúe en el momento. A eso se refiere Santiago, y con eso compara él la fe. Y en Santiago capítulo 2, versículo 21 hacia abajo, dice lo siguiente: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado hijo de Dios. Imagínese usted que Dios le hubiera dado la orden a Abraham, y Abraham: sí, voy a salir, Señor, y se queda en la casa. No es así, hermano. La fe actúa. La fe verdadera, usted procede a caminar. Y eso fue lo que el apóstol Santiago ve, y el título que él le da a Abraham es el único que le da en todas las Sagradas Escrituras, que ese movimiento de fe que él dio lo constituyó en alguien que se llama amigo de Dios. Entonces todo esto nos enseña a nosotros que los pasos de fe, hermano, no solamente son de boca. Mejor no diga que tiene fe y actúe. En los momentos difíciles hable con Dios y dígale: Señor, tengo miedo de dar este paso. ¿Y por qué no? Pues somos seres humanos, hermano. Somos finitos ante un Dios infinito. Un Dios que está dispuesto y conoce nuestras necesidades. Un Dios que Él nos creó, Él nos hizo.
Él sabe cómo somos, conoce nuestras debilidades. ¿Por qué quererlo pantallar? ¿Por qué mejor no demostrarle la humildad y pedirle a Él la fortaleza? Así como fortaleció a aquellos hombres, fortaleció a Sara, fortaleció al hombre que le dijo: ayuda a mi incredulidad. ¿Por qué no pedirlo nosotros? Y comienza Abraham, recibe la orden y comienza a caminar con su hijo, a llevarlo, a sacrificarlo en holocausto. Su hijo cargando la leña que se iba a ocupar. Imagínense usted. Pero ahí, hermanos, si yo lo estoy diciendo ahorita, usted lo está tomando como un cuento. Camine usted, hermano, agarrado de su hijita o de su hijito en esa orden de Dios. Camine. Póngase en Abraham. No lo vea como un cuento. Póngase al lado de él. Pero hay una cosa peor todavía, que su hijito le pregunta o su hijita le pregunta: papi, ¿y dónde está el cordero? ¿Dónde está el holocausto? Y es ahí donde aparece aquel nombre precioso de Jehová Jireh. Jehová proveerá, hijo, le dijo. Agarrado de la mano del niño, agárrese de la mano de su niño y camine usted. Y cuénteme, ¿qué tal le va? ¿Qué habrá sentido ese hombre? Porque nosotros solo lo leemos y pasamos a la otra página y otro versículo y página nos fuimos corriendo. No, camine con Abraham. Y ahí va a entender usted lo que es la verdadera fe. Porque definirla es fácil, todos lo sabemos de memoria. Hablar de que por vista y no por fe, todos lo sabemos de memoria. Vívala, vivámosla, perdón. Ahí las cosas cambian, hermano. Y eso yo he aprendido y lo he tomado para mí, para que me ayude. Yo me meto en el personaje para ver hasta dónde yo caminaría, y yo me quedo en la casa, hermano. Así se lo digo, me quedo en la casa. Anda, escondete, hijo, anda, escondete. La humanidad. Pero no me voy a poner yo igual que Abraham, ahí voy sin mangos. ¿Cuál? Entonces, todo esto, hermano, son las situaciones que nos dan para el conocimiento de una verdadera fe, de una fe salvadora, una fe que agrada a Dios. No es: vas a construir una barca porque va a llover. No conocía la lluvia, nunca había llovido. De la tierra emanaba un sereno que era lo que mantenía las plantas y toda la grama y todo el monte que había. Construyalo usted. Compren hoy, que salgan de aquí, hermano, abrigos, pero abrigos con grandes pieles, porque mañana nieva aquí en Usulután. Lo primero que hace es reírse. Así les pasa en esos tiempos. Imaginen una orden de Dios para eso, hermano, de cosas que para usted son ilógicas y hay que cumplirlas. Pero gracias a Dios, estos son ejemplos verídicos que la historia los corrobora. La historia los corrobora. Porque la Biblia no necesitamos defenderla nosotros, la Biblia se defiende ella sola. Científicamente, geográficamente, como usted quiera, la Biblia se defiende. Y la Biblia tiene razón, comprobado. Entonces, para eso nos sirve. A nosotros no nos pide esas cosas Dios, porque nos conoce, pero nos da ejemplo de lo que significa una verdadera fe, que lleva lo principal, que se trata de ¿qué? Obediencia, hermano. Solo recuerde algo, y esto lo hemos dicho muchísimas veces, porque cuando hablamos de pecado, todo mencionamos un montón de pecadotes, vea. Y pecado aquí, que el asesinato, que la violación, que mira esto de los niños, todos son pecados, todo duele, sí. Pero ¿y cuando hablamos de obediencia? ¿A quién le importa? ¿Quién de nosotros? Fíjese bien, hermano, se lo digo con mucho respeto, pero analícelo. ¿Quién de nosotros le pone importancia a la obediencia suya o mía hacia Dios?
Y ya le voy a explicar por qué le digo eso. Pero piénselo. Le voy a repetir la pregunta. ¿Quién de nosotros le pone importancia a nuestra obediencia hacia los mandatos o a los compromisos que adquiramos con Dios? ¿Quién le pone importancia? ¿Y cuál es el problema de la desobediencia, hermano? Todo lo que la humanidad está viviendo hasta este momento y va a seguir viviendo antes que Cristo venga. ¿Qué es lo que nos tiene a nosotros con este pecado original? Con el pecado que nacemos. No fue un adulterio, no fue un asesinato, que hubieron asesinatos, ahí no está Caín mató a Abel, pero no fue eso lo que nos afectó. ¿Y qué afectó a toda la humanidad desde el huerto del Edén? La desobediencia. De ese árbol no me lo vayan a tocar, por favor. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo primero, arrancar el aguacate que había ahí. Ese problema hasta ahora. Y va a seguir. Entonces, estas son las cositas que el enemigo nos borra de nuestra mente, no nos hace preocuparnos. ¿Y qué desobediencia? Pero mira, yo no fornico, yo no aquí, yo no acá, pero somos desobedientes. Y eso a Dios le molesta. Como le estoy diciendo, desde el huerto del Edén viene ese pecado, desobediencia. Una cosita fue y se terminó la humanidad. Y fuera del Edén los dos. ¿Qué fue? Desobediencia. Y Dios pide esta mañana que si en realidad nosotros vamos a dar esos pasos de fe, que cuando usted diga voy a entrar en este camino, yo sé que mi Dios es grande y mi Padre es celestial y todo el montón de cosas que le decimos, obediente. Si Dios le ha dicho eso, hermano, obedezca. Porque si algo hay dentro de Dios que le molesta y usted lo acaba de escuchar y usted lo sabe, es la desobediencia. Y para caminar como Él quiere, debemos de obedecerle. Oremos al Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos las gracias, Padre, por este tiempo que nos permites hablar de ti, compartir tu palabra, Señor. Nosotros como tu iglesia, Padre, parte de ese gran pueblo de la fe, de esa familia de la fe, te pedimos que nos ayudes, Señor. Porque muchos de nosotros tal vez tenemos la intención, pero no tenemos la convicción. No tenemos aquella sana relación contigo. Muchos de nosotros, Señor, tal vez no te buscamos como debe de ser, como tú te lo mereces. No pensamos, Señor, en que todo el día no pecamos en esto, no pecamos lo otro, y podemos mencionar 10 pecados que no los cometemos, pero no te obedecemos. Que esto puede estar dentro de nosotros, Señor, que creer en realidad que lo que tú deseas para cada uno de tus hijos, todo es bueno, Señor, no hay nada malo. Y que cada uno de nosotros se pueda llevar esa pregunta en lo más profundo de ser: ¿y por qué no lo obedezco? La palabra de Dios, los ejemplos que pone, son ejemplos para beneficio nuestro. ¿Por qué no los hago? Por la misma desobediencia, la misma rebeldía hacia Dios. Seguimos como cuando al niño se le dice no toque eso porque es malo, y es lo primero que hace. Así somos nosotros. La Biblia nos dice cuidado con esto, es lo que cometemos. Es a lo primero que vamos, los hijos de Dios. Pero siempre está el Señor dispuesto, está su misericordia, está su amor para ayudarnos, hermanos. Lo que Él necesita esta mañana y de aquí en adelante es la sinceridad, honestidad de cada uno de nosotros.